las ondas de la mar, nuestro mundo tambaleante va muy pronto a naufragar. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. En nombre del Señor, sin desfallecer, será lucha vencedor tal cual lo fue Daniel. Para Daniel invita, darla a conocer, pues se ha resuelto y firme a un tesoro es él. Bien, hermanos, Señor les bendiga nuevamente. Estamos nosotros estudiando la palabra de Dios, pero especialmente el libro de Daniel, y a veces lo combinamos con el libro Apocalipsis. Así que le damos muchas gracias a Dios porque su palabra es un bálsamo para nosotros. Su palabra hay aliento, en su palabra hay fortaleza y en su palabra está la victoria, porque es la palabra de el que es el todo por el todo, Cristo Jesús, aquel que nos ha creado y también por su palabra nos puede redimir. Con su palabra fueron creadas todas las cosas. Con su palabra también hubo redención, porque primeramente hubo palabras y luego esas palabras fueron ejecutadas cuando vino Cristo Jesús y murió por nosotros en la cruz de Calvario. Así que es muy bueno estudiar la palabra de Dios, claro, en oración y con humildad de corazón. Bien, hermanos, vamos a postrarnos de rodillas para comenzar a estudiar la palabra de Dios. Querido Señor, que estás en los cielos, te agradecemos, oh Dios, porque sabemos que tú estás en medio nuestro. Amén. Sabemos, Señor, que tú nos has dado tu palabra y has dicho, Señor, de antemano todo lo que iba a ocurrir en la historia, Señor, para que nosotros verificáramos, Señor, y viéramos que tú eres verdaderamente todopoderoso. Amén. Y que tú trazas, Señor, una línea para que tus hijos sean guiados hasta el mismo tiempo final. Hasta el tiempo, Señor, de tu segunda venida cuando vengas a buscar a tu pueblo. Te pedimos, Padre, que sea con aquellos hijos tuyos, Señor, que necesitan escuchar esta palabra, que son de aquí. Si hay alguno, Señor, más que tiene que venir, apresura sus pasos. Te pedimos, Señor, que tú nos fortalezcas aquí. Te pedimos, Señor, que tú nos des tu Espíritu Santo. Amén. Pero sobre todo, Señor, límpianos por completo. Amén. Que esta vacía, Señor, pueda ser llena con tu Espíritu Santo. Amén. Sé que tu Espíritu en vacía sucia no puede estar. Así que queremos, Señor, que tú nos perdones de todo pecado, Señor. Amén. Que redimas nuestras almas por completo. Amén. Padre, te pido, Señor, que no sea yo, sino que sea tú quien hable aquí, Señor. Queremos conocer más de ti, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, el martes pudimos avanzar. El martes vimos algunos versículos más. Y fueron los versículos de Daniel 11, versículo 34, 35. Y nos quedamos ahí en el 36. No pudimos avanzar más. El problema es que son tan profundos que nos quedamos ahí, en el versículo 36. Sí, el martes, cuando terminamos, que dijimos que íbamos a seguir repasando estos versículos. Entonces yo quería comenzar ya desde el versículo 40 en adelante, porque hay mucho material que revisar, tenemos que ver muchas cosas ahí, pero hay malas noticias, que bueno, son buenas también porque tenemos que profundizar en esto. Y es que vamos a tener que, yo creo, si nos da tiempo, si seguimos hoy, en el día de hoy, pero por lo menos vamos a tratar de ver si podemos llegar hasta el versículo 39, porque siempre decimos que vamos a... Pero estos versículos son muy importantes conocer, porque si no conocemos la historia del último rey del norte, es decir, la historia del misterio de iniquidad, la historia de la supremacía papal, cuándo fue que se puso, cuándo fue que terminó con una herida mortal y cuándo fue que resurgió nuevamente, no podremos entender nunca lo que ha de venir en el tiempo final. Y estoy loco ya, pues.
Pero vamos a revisar en el día de hoy los versículos 36. Vamos a ver si llegamos hasta el 40. A ver, ¿alguien puede leer desde el 36 hasta el 40? Daniel 11, desde el 36 hasta el 40. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. ¿Hasta dónde? Hasta el 40. Con un Dios ajeno se hará de la fortaleza más inexpugnable y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio de partirá la tierra. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo, y muchas naves entrará por las tierras e inundará y pasará. Amén. Gloria a Dios. Tremenda lectura. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por su palabra. Nos dice desde el versículo 36. Y el rey, ese rey del cual se viene hablando aquí desde el versículo 31 en adelante, hará su voluntad, nos dice aquí, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y leímos, amén, en el versículo 35 anterior, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y la hermana Reina, que no estaba aquí, esto de que serían, cuando caerían algunos de los sabios, que serían depurados y limpiados y emblanquecidos, se refiere al sellamiento de los hijos de Dios que merecían su sello en el momento de la muerte, en esa etapa de la supremacía papal, y lo vimos todo por la palabra de Dios, varios versículos que nos lo confirmaban. Pero cuando llegamos hasta la expresión que dice hasta el tiempo determinado, nos dimos cuenta que la palabra determinado en verdad es la palabra fin. Hasta el tiempo del fin. Era hasta el tiempo que se acabara el periodo de la supremacía papal, el tiempo que vimos aquí anteriormente en el versículo 33, que eran los días, día por año, que aparecen en Apocalipsis 12:6, que eran los 1260 días, hasta ese tiempo, hasta el tiempo del fin. Y ahora el versículo 36 también nos dice, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Ahora vamos primeramente a analizar el versículo y vamos a ver si la palabra de arriba determinado era el fin, el tiempo del fin. Esta también tiene que referirse al tiempo del fin, pero primero vamos a ver y dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá. ¿De qué rey me viene hablando aquí? Aquí estamos viendo, Nabucodonosor era uno de los reyes y era el rey de Babilonia, de los imperios. Pero ya aquí estamos tratando de un imperio mucho mayor, que se engrandeció por encima de todos los imperios del mundo, pero también se engrandeció aún por encima del reino de Dios. Así que estamos hablando aquí del rey, ¿cuál rey? Vamos a verlo. En el mismo libro de Daniel nos tiene que hablar acerca de ese rey. Y está en el capítulo 8 y versículo 23. En el capítulo 8, versículo 23. Nos tiene que hablar de ese rey. Nos dice aquí. Y nos está hablando de cuerno pequeño. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará ¿qué cosa? Un rey, nos dice aquí, altivo de rostro y entendido en enigma. ¿Y de quién estaba hablando aquí? ¿De cuerno qué? De cuerno pequeño. Aquí estaba agrandando la visión que tenía Daniel, que él no entendía, y el ángel se le estaba explicando, y aquí era el ángel Gabriel que le estaba explicando esta visión, y nos dice, se levantará un rey altivo
de rostro, hablando del papado. Para saber que se está hablando acerca de ese poder, nos dice el versículo 24, y su poder se fortalecerá. Aquí está la palabra que vimos, ahí en Daniel 11, la palabra fuerza, y vamos a seguirla viendo ahora. Mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Según Daniel 7, ¿de quién está hablando aquí? Que se engrandecería y que iba a destruir a los santos del Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantaría, y pensaría en qué cosa, según el versículo 25, cambiar los tiempos y qué cosa, y la ley. Ahora, el versículo 36 del capítulo 11 del libro de Daniel nos dice, y el rey hará su voluntad. Vamos a ver aquí algunas características de todo lo que hemos visto en el capítulo 11. En el mismo versículo 3, mira lo que nos dice aquí, hablando de un rey que hizo también según su propia voluntad, y en otros versículos del capítulo 11, para hacer una comparación mucho mayor y para saber de qué poder se viene hablando aquí. Versículo 3, se levantará luego un rey, aparece un rey en el versículo 3. Un rey valiente del 11, el cual dominará con gran poder y hará ¿qué cosa? La misma expresión. Hará su voluntad. ¿Pero qué rey era este? Alejandro Magno, un rey que se iba a levantar de Grecia. El versículo de arriba nos lo dice. Era el rey de Grecia según el versículo 2. Pero haría ¿qué cosa? Su voluntad. Ahora, un poquitico más adelante, en el versículo 16, nos viene hablando de Siria. Acuérdense, habían otros reinos, había combate primeramente entre Egipto y Siria. Nos viene hablando aquí en el versículo 16, dice, y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Aquí ya no está hablando ya del final del reinado de Siria. Está hablando cuando el reino ahora romano se estaba levantando a través de Antíoco Epífano, y aquí no están hablando del año 168, cuando comenzó el reinado de Roma. Ahora bien, había un rey por allá en el versículo 3 que haría su voluntad. Ahora aparece aquí otro rey que va a hacer su voluntad, pero no está hablando de Roma. Vamos al versículo 28 también. 168. Ahora el año que le voy a dar de este versículo es el año 323, este que vamos a leer ahora, el año 28. Y volverá a su tierra con gran riquezas, y su corazón será contra el pacto santo, y hará su voluntad y volverá a su tierra. Y ahí está hablando de Constantino en el año 323. Ahí está hablando de qué? De Constantino. Aquí está hablando ahora de los pasos que está haciendo Roma, cómo se ha, desde un imperio, está convirtiéndose ya en Roma papal. Está como que yendo hacia los pasos de la religión. Así que cuando nos viene hablando en el versículo 36 y desde el 31 en adelante de un rey que habla del papado, que nos dice aquí que hará su voluntad, nos está hablando aquí de que el papado tiene de todos. ¿Cómo explicarlo de una mejor manera? El papado coge del imperio, si es posible, de Babilonia. El papado coge de Persia, el papado coge de Grecia, el papado coge de cualquiera, de Roma, y él lo tiene todo en su mano. Todos los imperios él lo ha imitado, y él lo ha dominado todo de tal manera que tiene características de todos los imperios. Tiene el mismo poder que todos los imperios juntos a la misma vez. Porque el papado ahora nos dice y nos da características en la palabra de Dios que su dominio iba a ser universal, no solamente local y en Europa, como veíamos que eran los imperios de antes cuando todavía América no se había descubierto, sino que ahora tiene el dominio del mundo entero el papado, ¿sí, hermano? Exactamente. Ahora tiene características de Roma, tiene características de Grecia, y nos vamos a dar cuenta que tiene características, y hemos visto, tiene características de todos los imperios. Roma papal, lo tiene todas. Nos sigue diciendo, ese rey que hará su voluntad se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios
y contra el Dios de los dioses hablará maravilla. ¿Qué dice aquí acerca del papado? Que se engrandecería. Miren, en Daniel capítulo 7, nos viene hablando allí en el versículo 8, y hay más detalle en el versículo 20 y en el 25, de que ese cuerno pequeño era primeramente pequeño. ¿Y qué hacía el cuerno pequeño? Venía subiendo, se iba levantando entre todos los cuernos, arrancó 3, pero nos dice claramente que se engrandeció. Versículo 8, versículo 20 y versículo 25. Pero cuando entonces nosotros vamos al versículo 10 y 11 del capítulo 8 del libro de Daniel, miren lo que nos dice. Versículos 10 y 11 de Daniel. Y allí nos dice claramente en el 36, se engrandecerá sobre todo Dios y hablará maravillas. Versículo 10 del capítulo 8. Voy a cogerlo desde el 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y aquí nos está también dando muchos detalles del capítulo 11. Y se engrandeció. ¿Qué palabra aparece allí? Engrandecer. Lo mismo que estamos leyendo en el capítulo 11. Se engrandeció hasta el ejército, y es del cielo, y parte del ejército y de las estrellas del cielo echó por tierra y las pisoteó. Ahora nos dice, aún se engrandeció, versículo 11, contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Versículo 36 nos dice, se engrandecerá sobre todo Dios, y el 8 no lo resolvió, y nos dijo que se engrandeció contra el Dios del santuario celestial. Y si se engrandece contra el Dios del santuario celestial, que es el Dios de todos los dioses, y él es celoso y no quiere otro Dios que él, se está engrandeciendo sobre todos los dioses. Ahora, ¿cómo llamarle? Este sistema que está describiendo la Biblia aquí, en otra parte de la Biblia y en el Nuevo Testamento nos habla un poquitico más fuerte acerca de él, y nos da detalles de su engrandecimiento y de lo que él se pensaba que podía hacer, pero que fue cosa que Dios lo permitió. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, dice Pablo, porque no vendrá, y está aquí hablando de la manifestación del hombre de pecado, que tiene que venir antes que aparezca Cristo Jesús en la nube de los cielos a buscar a su pueblo. Pero nos dice aquí Pablo que el Señor Jesucristo no viene a buscar a su pueblo, dice aquí, no vendrá sin que antes venga la apostasía. En otras palabras, ¿saben qué? Pablo estaba diciendo, realmente él no puede venir en estos días, porque la apostasía que hay ahora no es la que se me ha revelado que viene, que había apostasía. Pero todavía falta un suceso aún mayor, que tiene que venir sobre la iglesia para que Cristo pueda venir. Y él estaba describiendo exactamente, ¿saben qué? Al hombre de pecado que habla Daniel capítulo 11. Lo que estamos leyendo nosotros ahora. Que se engrandecería sobre todo Dios. Y él hablando allí nos dice, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cómo le llama la palabra de Dios? Hombre de pecado, hijo de perdición. ¿Y por qué le llama hijo de perdición? A ver, ¿alguien me puede decir? La gente piensa de que es Satanás. No sabe que es papá del hombre. Exactamente. La gente piensa que es papá, es el discurso del papá. ¿Se acuerdan que en la profecía de Génesis, cuando habla de la simiente de la mujer y de la simiente de la serpiente, de la simiente de la mujer, ¿quién es? La iglesia. Cristo. ¿Es Cristo Jesús? La profecía se cumplieron en él. Y esa profecía se cumplió en él, en su venida y en su muerte. Y por su muerte derrotó a aquel que tenía el imperio sobre la muerte. ¿Y quién era la simiente de la serpiente? El mismo que nos está hablando aquí, el hombre de pecado, el hijo de perdición. La perdición está en Satanás, la serpiente. Y el hijo de perdición nos está hablando aquí del papado. Es el hijo del diablo, el papá del Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, que lo que estamos nosotros viendo aquí
desde el versículo 36 hasta el versículo 39 ahora, y viene más desde el 31, del libro de Daniel, capítulo 11, es lo que está diciendo el hermano Pedro. Dios nos está poniendo ahora en vela para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos está diciendo lo que pasó anteriormente y lo que viene para saber cómo combatir, cómo ponerse enfrente de todo esto para la venida del Señor Jesucristo. Nos dice, versículo 3 que estábamos leyendo, el hijo de perdición, versículo 4, el cual, este hijo de perdición, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Hermano, más claro ni el agua. Señor le bendiga. Dice que este hombre de pecado se levanta en contra de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Y quién es el hombre que se hace pasar por Dios? Ahora vamos a revisar un poquitico más profundo acerca de eso. Y entonces se manifestará aquel, ¿cómo le llama la palabra de Dios? Inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su parucía, de su venida, su presencia visible. Así que la palabra que utiliza aquí es parucía, para venida. La venida de Cristo Jesús no es espiritual, que no se ve. Es una venida visible que todo ojo lo verá, aún lo que le traspasaron. Y a este lo va a matar con su venida, con el espíritu de su boca. Es por eso que él viene representado en Apocalipsis 19 como el Hijo de Hombre, que viene montado en un caballo y todos sus ejércitos de ángeles con él. Porque él viene a matar a aquel inicuo, al hombre de pecado. Literalmente, él viene a guerrear, como lo dice la palabra de Dios. Así que estas son las características de aquel rey, versículo 36 del capítulo 11, que hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Pero hay muchas más características, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Hablará maravillas. Que esto de hablar maravillas y de engrandecerse así, hablando maravillas. Ahí en el capítulo 7 de Daniel dice lo siguiente: hablará, es la misma palabra, y ya todos lo hemos estudiado, pero cuando lo estudiamos así es mucho mejor. Sí, 7:25. Hablará palabras contra el Altísimo. ¿Cuáles son las maravillas que va a hablar? Hablará palabras contra el Altísimo, contra el Dios de todos los dioses, contra el Dios del universo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y le serán entregados en sus manos por tiempo y medio tiempo, la mitad de un tiempo. Oye, hermano, oye, en la palabra de Dios no se equivoca. Oye, ahí están todas las características. Miren, usted sabe que lo que es que desde 538, y usted lo va a buscar con cualquiera, inclusive con los mismos teólogos católicos. Mire qué fue lo que sucedió en 538, cuando se puso el trono de nuestro Padre Santo, de nuestro Santo Padre. Y en el 1798, ¿qué sucedió? El problema fue que por los Napoleón Bonaparte mandó a su ejército, y el general Berthier le dio ¿qué cosa? Cogió al Papa Pío VI preso. Y allí comenzó la Revolución Francesa. Pero exactamente, tiempo y medio tiempo, 42 meses o 1260 días, que nos dice la profecía en número 14:32 y en Ezequiel 4:6, día por año te lo he dado, nos dice claramente que eran días de año, 1260 años. Y cuando usted toma 1798 menos 38, da exactamente 1260 años. Capítulo 8 de Daniel, versículo 25. Con su sagacidad, porque dice que hablaría maravillas, pero estas maravillas que hablaría contra el Altísimo eran maravillas ¿de qué manera? Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, en su corazón se engrandecerá. No habla allí que se engrandeció, pero estas palabras contra el Altísimo que estaba hablando delante de toda la gente de la tierra, porque nadie más puede oír, eran palabras engañosas. Se estaba ensoberbeciendo. Y él no podía prosperar si no era con engaño. Porque no podía sentarse en el trono de Dios, hacerse igual a Dios, si no era con engaños. Y esta era la maravilla que estaba hablando.
y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a mucho y se levantará contra el príncipe, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Y en todas las profecías que leemos nos damos cuenta que la mano que va a cortar el último imperio, el que va a llegar hasta el final, fíjense, todos los reinos siempre son destruidos por otros. Dios quiere que veamos ese imperio, que veamos que nadie puede en la tierra con él, solamente puede uno, y ese uno se llama Dios. Ese uno tiene un nombre y se llama Cristo Jesús. Nadie más, hermano. Es el peor enemigo del pueblo de Dios y es el papado, hermano. Porque esa es la copa que dice Así que Jesucristo, que esa copa que tiene que beber. Así que tenemos que mirar bien. Y esta característica tenemos que aprendérnosla de memoria. Para que nadie nos engañe, para que no nos tomen por sorpresa. En Apocalipsis 13, nos sigue hablando de las mismas características. Pero a veces en un libro, Apocalipsis 13, versículo 5 y versículo 6. A veces en algunos libros nos habla un poquitico más fuerte que en otros. Desde el versículo 4 dice aquí, desde el versículo 4, para poner esto más rico, dice: y adorarán al dragón, que había dado autoridad a la bestia. ¿Quién fue que le dio la autoridad? Ay, en el versículo 9 nos dice, del capítulo 12 nos dice que Satanás es el dragón. Pero dice que Satanás le dio toda la autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y ahorita vamos a ver palabras literales de hombres que están diciendo: ¿quién como la bestia? Y ustedes lo van a ver, lo que vamos a leer nosotros ahora. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Nos lo decía la hermanita Reina ahorita. Así que esas maravillas que iba a hablar contra Dios eran ¿qué cosa? Blasfemia. Pero grande blasfemia. ¿Y cuál era la blasfemia que hablaba este poder? Que este poder se iba a identificar. Cuando nosotros vemos la historia de Jesús, a Cristo se le quería pelear y se le acusó de blasfemia. Pero la blasfemia en la palabra de Dios, por el cual se le acusó de Jesús, era simplemente porque él, siendo hombre, podía perdonar pecado. O porque él era hombre y se hacía Dios. Así que identificamos la blasfemia porque un hombre, siendo hombre, no puede ser igual a Dios. Y un hombre, siendo hombre, no puede perdonar pecado. El hombre que sea hombre, que se atribuya los atributos de Cristo Jesús, porque aunque cuando Cristo Jesús estaba en la tierra, los hombres los condenaban, él sí lo podía hacer porque era Dios en la tierra. Ellos no lo sabían, estaba velado sobre ellos, pero él era Dios. Pero ningún otro que no sea Cristo Jesús puede atribuirse esto que se atribuyó a Jesús, porque ¿saben qué cosa es? Blasfemia. Pero aquí no está hablando que un poder hablaría en contra de Dios grandes blasfemias. Y la blasfemia, ¿saben cuál era? Que él podía perdonar pecado, el sacerdocio establecido, y que el Papa puede perdonar pecado, y la hostia y todo lo que vamos a ver nosotros ahora, y que el Papa es Dios, el vicegerente del Señor Jesucristo, y el representante, el sumo pontífice de Dios, el constructor de puente entre Dios y el hombre. ¿Saben qué? Nos sigue diciendo: y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y ya sobre eso hemos estudiado, así que de momento ya creo que conocemos qué significa 42 meses. Los meses, cuando Juan estaba escribiendo y para el pueblo judío, no eran como lo son ahora. Los meses no eran de 31 días, ni tampoco uno llegaba a 29 y a veces a 28. Los meses para el pueblo judío aún son de 30 días, aún hoy. Y 42 por 30, ¿sabe cuánto da? 1260 días. Lo mismo que hablaba Daniel, lo corrobora ahora Juan en el Apocalipsis. Y era porque el mismo espíritu que inspiró a Daniel estaba inspirando y le estaba revelando todo esto a Juan para que sus hijos viesen que ahí estaba el poder de Dios. ¿Saben qué? 3 años y medio. Pero son 3 años y medio de años, día por año. Y 3 años y medio de años. Además, no te adelante porque en Daniel 12 vamos a ver la literalidad de estos 3 años y medio. Dice: y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Así que, oye, ¿qué tipo es este?
Yo no sé quién le dio, bueno, ya vimos ya, la autoridad se la dio a aquel que le tiene odio a Dios desde el cielo. En la tierra, papá, Así que no podemos decir, sigue diciendo, en la tierra, papá, en el gorro de Chile, por eso. vamos a hablar de eso ahora. Lo sigue diciendo. Y se engrandecerá, versículo 36. Sobre todo Dios. Y prosperará. Sí. Sobre todo Dios hablará maravilla y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Nos dice aquí, y prosperará. Vamos al capítulo 8 y el versículo 12. A causa de la prevaricación, y cuando yo no diga libro es Daniel. 8:12. A causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y qué cosa, y prosperó. Así que la misma palabra, y prosperará, que nos habla en el versículo 36, es la misma palabra, prosperó, que utiliza en el capítulo 8, hablando del mismo cuerno pequeño, del mismo sistema, del mismo hombre de pecado, del misterio de iniquidad. Nos dice que prosperará, pero ese prosperar de él, iba a prosperar mucho, y tuvo mucho tiempo prosperando. Dense en cuenta que Roma, ya yo se lo dije a ustedes ya, cuando nosotros vemos la imagen de Nabucodonosor, todo lo demás, la cabeza es corta, el pecho y brazo de plata, todo lo demás, pero cuando llegamos a la pierna es un periodo largo, es largo, las piernas son lo más largo del cuerpo, y todo eso es hierro, pero cuando llegamos abajo al hierro con el barro cocido, es un símbolo de que Roma, como viene desde largo y ahora se mezcla con la religión, va a alargar un poquitico más por la misericordia de Dios que va a tener con su pueblo hasta que venga Él y venga a buscar a su pueblo, porque tiene primeramente que sellar a los santos del Altísimo que Roma tanta guerra le ha hecho. Ese es el símbolo del barro y el hierro. Por eso es que nosotros decimos hoy en día, no, estamos en las uñas del estatus, y por ahí es por donde andamos, mi hermano. Estamos en las uñas, pero ¿saben qué? Y esas uñas yo creo que están creciendo. Yo creo que están creciendo, hermano, porque ya la roca está a punto de chocar con ese estatua. El periodo es bien largo, mi hermano. ¿Hasta cuándo prosperará? Hasta que sea consumada la ira. ¿Cuándo es consumada la ira? No, pero la palabra de Dios tiene que respondernos por algún lugar. Y se agradeció también porque todo fue en pos de la vez. Todo, como dice Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 15 para ver que dice, y prosperará hasta que sea consumada la ira. Apocalipsis 15. Mira lo que dice el versículo 1. 1. Los 7 ángeles con las postreras plagas. Vi en el cielo otra señal, versículo 1, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. ¿Saben cuáles plagas son esas? Las que están en Apocalipsis 16, en Apocalipsis 17 y en Apocalipsis 18, que van a caer. Porque en ellas, ¿en qué cosa? En estas plagas postreras se consumará la ira de Dios. Así que el versículo 36, que nos está diciendo, prosperará hasta que sea consumada la ira, nos está diciendo que este poder llegará a su límite cuando el Señor derrame las plagas y caigan primeramente sobre ellas. ¿Dónde podemos verlo? Lean Apocalipsis 16. Lean Apocalipsis 17 y se van a dar cuenta que todo el capítulo 17 es la condenación sobre la gran ramera. ¿Y saben qué? Apocalipsis 18, cuando nos habla de un ángel poderoso, súper poderoso, que desciende del cielo,
con gran poder, y la tierra es alumbrada con su gloria. Lea los versículos 2, 3 y 4 para que vea que nos dice que Babilonia se ha hecho habitación de demonios y espíritus y albergue de toda inmunda y aborrecible. Por eso ha caído Babilonia, y por cuanto ha caído Babilonia, el Señor manda a su pueblo que está aún ahí adentro a salir de ella. ¿Saben por qué? Para que no caigan las plagas sobre ellos. Él habla claro. Y entonces en el capítulo 18 empieza a explicar poco a poco cuando se consuma la ira de Dios por el pecado de Babilonia. ¿Y saben qué? No hay otro mensaje más especial que el mensaje que el Señor envía para esta hora, para explicar que la ira del Señor está pronto a venir. Porque el misterio de iniquidad lo está colmando todo. ¿Dónde podemos verlo? En el último mensaje de Dios. Ahí mismo en el capítulo 14 de Apocalipsis, en los versículos 9 al 10. Miren lo que lo dice. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿saben qué? El Señor lo que está dando es un consejo de antemano y está diciendo: no la adoren, por favor, porque si alguno la adora, miren lo que le va a pasar. Él también beberá del vino de la ira de Dios. Lo que está hablando el versículo 36 del capítulo 11 de Daniel. Él también beberá de qué cosa? Del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y otro día vamos a investigar bien profundo qué significa eso. Puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Dice que no, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo de día ni de noche los que adoren a la bestia ni a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Así que este poder va a prosperar hasta que el Señor lo determine, y Él lo va a determinar. Nos dice aquí, hasta que se consuma la ira, porque lo determinado se cumplirá. Cuando está hablando aquí que lo determinado se cumplirá, como arriba la palabra determinado le dice que la palabra determinado significa fin, abajo es un paralelismo enorme que hay entre el tiempo del fin que el Señor decretó en 1798 y el tiempo final para Babilonia. Porque tuvo un final esa Roma cuando se le dio la herida mortal, pero esa mortalidad, esa herida mortal, ese ataque mortal, no fue el final de ella. Pero eso fue el tiempo del fin que el Señor estaba hablando en el libro de Daniel. Y en todos los capítulos habla de eso. Pero aquí cuando está hablando porque lo determinado se cumplirá, en verdad está diciendo porque el fin llegará. Y ahora sí está hablando de su fin completo, de lo que estamos viendo aquí. Cuando la ira, miren hermano, cuando ustedes leen el libro de Apocalipsis, ustedes se dan cuenta que hay una condenación sobre la gran ramera tan grande que se dan de cuenta que Dios habla de la Babilonia como una mujer y como una ciudad. Y nos habla allí de Babilonia como una ciudad y nos dice que la mujer va a ser condenada, va a ser muerta, apresada, Dios derramará su sangre. Pero también nos habla de la ciudad y nos dice de la ciudad que esa ciudad será partida en 3 pedazos. ¿No lo han leído? La ciudad va a ser partida en 3, literalmente va a ser partida en 3. Y lo que el Señor va a formar allí solamente Él lo sabe. Pero todo está descrito aquí en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser claros, no podemos ser. Por eso Dios manda a huir de cualquier sistema de hombre. Cualquier sistema papal, hermano. Ponernos en sus manos. Con Cristo como la cabeza, nunca como con el papado como la cabeza. Así que, investigando un poco, nos hemos metido, yo creo que hemos profundizado un poquitico y tenemos que avanzar con el versículo 36, así que vamos a ir un poquitico más rápido, porque hay varias cosas que quiero leer. Porque lo determinado se cumplirá y es porque el fin llegará. Del Dios, versículo 37, del Dios de sus padres no hará caso. Ese poder, ese mismo rey. Y cuando habla de rey, en profecía, rey significa reino. ¿Se acuerdan Luis Gonzalo? No sé, aquellos que lo oyen. Rey significa reino o poder político y religioso. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Este sí que se pasa. Del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de la mujer. Hermano, ¿por qué si está hablando aquí
en términos proféticos, ¿por qué nos da la expresión del Dios de sus padres? No hará caso. Parece que este tipo tiene complejo de Satanás. Vamos a leer un momentito Isaías 14 y se van a dar cuenta por qué del Dios de sus padres no hará caso. Isaías 14, versículo 3. Tú que decías en tu corazón, y está hablando arriba de caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, pero tiene un propósito por el cual cayó del cielo, y era porque este hombre no respetaba al Padre, el Dios de sus padres. Dice aquí, tú que decías en tu corazón, versículo 13, subiré al cielo, en lo alto, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, a los lados donde se sienta Dios, y ahí tiene el trono donde en el norte. Vayan al santuario y se darán cuenta que es en el norte donde está el trono de Dios. Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Así que tiene que haber un poder en esta tierra que tenga complejo de Lucifer, que quiera sentarse a los lados del norte en el trono de Dios y ser como ¿quién? Como el Padre, como Dios. Pero ¿por qué? Ese es Roma, no tiene. Pero ¿por qué nos da esa expresión en profecía y nos dice, y del Dios de sus padres no hará caso? Vamos un momentico a Deuteronomio 29. Y los versículos 25 y 26 nos van a ayudar, pero también nos va a ayudar otra cosa. Deuteronomio 29. Y ya lo tengo ya, si lo tengo lo puedo leer. 29, 25 y 26 dice, y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, dice allí, la misma expresión, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Es decir, el Dios de los padres hizo ¿con quién? Con su pueblo. ¿Quiénes eran los padres? Ahí vamos a ver quiénes eran los padres. La Biblia no tiene que hablar mucho. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, a estos dioses que ellos no conocían y que ninguna cosa les había dado. Pero dice aquí que el Dios de sus padres concertó con ellos y hizo un pacto. Porque el Dios de sus padres, ¿quiénes son esos padres? Isaías, el libro de Génesis, capítulo 31. Génesis 31. Génesis 31, 53. El Dios de Abraham. ¿Quién es el Dios de los padres? El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Y aquí estamos en el episodio de Jacob. Él está hablando de su padre Isaac, y ese era el Dios a quien su padre temía, pero está hablando también de que que era el Dios de su padre Isaac, que ahora llega a ser su Dios, el Dios de Jacob, era el mismo Dios de Abraham, el padre de Isaac, y el Dios de Nacor. ¿Y quién era Nacor? ¿El hermano de quién? De Abraham. El hermano de Abraham también temía mucho a Jehová. Y saben que el hermano de Abraham, que era Nacor, tenía una esposa que se llamaba Milca. ¿Se acuerdan del nombre Milca? Exactamente, es la misma historia. Al Dios de sus padres. Vamos a ver quién era el Dios de sus padres. El libro de Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7. La Biblia responde, hermano. En eso es lo que estamos. Versículo 32. Nos va a decir ahí bien, porque nos dice allí que el Dios de sus padres. ¿Quién es el Dios de sus padres? Porque Daniel 11 nos dice que no le harán caso al Dios de sus padres. Vamos a ver quién es el Dios de sus padres. El Dios de sus padres es Jehová, pero ¿quiénes son los padres? Es lo que estamos buscando. Yo soy el Dios de tus padres. Y allí habla bien, ¿quiénes son sus padres? El Dios de Abraham, versículo 32. El Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía ni siquiera a mirar. Lean el versículo 5 del capítulo 4 de Éxodo. Lean el versículo 3 del capítulo 3 de Éxodo y el versículo 18. Y se van a dar cuenta de lo mismo, que el Dios de sus padres. Los padres eran Abraham, Isaac y Jacob. Pero vean, nos vamos a dar cuenta aquí también quiénes más son los padres. Porque es muy importante para lo que vamos a ver ahora de la profecía. Los padres eran Abraham, Isaac y Jacob. Pero ahora también estaba haciendo Moisés. Vamos al versículo 38, dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, del mismo capítulo,
con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres que recibió la palabra de vida que darnos. ¿Quiénes eran los padres? Aquí hablando aquí, cuando ustedes leen todo el episodio, estaba hablando de Moisés y de todo el pueblo de Israel. El versículo 38 ahora. El versículo 38, de Hechos 7. El Dios de los padres tenía que tener alguna característica que ahora ese cuerno pequeño, ese misterio de iniquidad, ese rey altivo de rostro, no iba a respetar. ¿Qué hacían los padres? Miren, ¿saben qué? El Dios de los padres hizo un pacto con Abraham, ¿se acuerdan? Pero dice que hizo pacto con Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero ¿saben qué? Todo pacto es condicional. El Señor puso condiciones en el pacto. Pero había un poder que se atrevería a decir que ese pacto fue abolido y que ya Dios abolió lo que había dicho y que eso no había que respetarlo. Vamos a profundizar un poquitico más en la palabra de Dios. Génesis 26. Génesis 26. Versículo 5, miren lo que nos dice. Génesis 26. Por cuanto oyó Abraham mi voz, dice Dios, y guardó mi precepto, dice el Señor, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Cómo es? Pero dice mucho que la ley de Dios no estaba antes del Sinaí. Pero desde Génesis nosotros tenemos que los patriarcas obedecían la ley de Dios y el Señor ahora está diciendo que Abraham obedecía sus mandamientos y sus leyes. Y hablando también de sus preceptos. Lean el Salmo 19 y se van a dar cuenta que es la misma cosa. Así que Abraham obedeció fielmente la ley de Dios. Miren, hermano, yo puedo ahora darle versículo por versículo, aquí, ahora mismo, versículo por versículo, de todos los 10 mandamientos, los 10, en el Antiguo Testamento, no en el Antiguo Testamento, sino antes de que Dios lo diera en el Sinaí. Pero solamente le voy a dar 2. Porque esos 2 fue contra los que más se reveló este misterio de iniquidad. Y vamos a ver por qué da la expresión contra el Dios de sus padres o al Dios de sus padres no respetaron, no hicieron caso. Vamos a Génesis 35. Génesis 35. Y miren, uno de los mandamientos. Aquí van 2 mandamientos directos. El primero, no tendrás dioses ajenos y no tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás. Versículo 2 y versículo 4, mira lo que dice, Génesis 35. Entonces Jacob, está hablando aquí de uno de los padres, amén, dijo a su familia y a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Así que, mira, los padres, de lo que habla allí, tenían costumbres que venían del mismo Dios. Y las costumbres estaban dadas en el pacto que el Señor hizo con su pueblo después que lo libertó de Egipto. Que lo sacó de la tierra de Egipto. Mira lo que dice el versículo 4. Y así, como Jacob dijo, dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos, los aretes, que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encima que estaba junto a Siquem. Así que estamos aquí hablando de la ley de Dios. Ustedes pueden ir a Éxodo, al mismo capítulo de Éxodo 16, antes de la ley de Dios en Éxodo 20. Y en el versículo 22 al 26 se van a dar cuenta que esto era lo otro, el otro mandamiento al cual quería ir. Se van a dar cuenta que allí habla del sábado y que los hijos de Dios antes del monte de Sinaí respetaban el sábado de Dios. Pero ¿saben qué? Así como en el versículo 38 del capítulo 7 del libro de Hechos, habla que los israelitas también eran nuestros padres, del cual habla también el Salmo 105 y 106. Mira lo que Dios le dio a los padres. Éxodo 31. Éxodo 31. Versículos 13 en adelante. Miren lo que Dios le dio a los padres. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, mis sábados. Porque esta es la señal entre mí
y vosotros por todas vuestras generaciones, dice aquí. Para que sepáis, versículo 13 en adelante, que yo soy Jehová que os santifico. Él estaba haciendo pacto con su pueblo también y con el día de reposo. Así que guardaréis el día de reposo porque es santo a vosotros. Versículo 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones y por pacto que dice aquí en el versículo 16, por toda la eternidad. Miren, cuando Dios hace un pacto con su pueblo, nos dice el libro de Gálatas en el capítulo 3, que un pacto, una vez ratificado, nadie lo invalida aunque sea de hombre. Y ese era el Dios de los padres, el Dios del pacto. Versículo 17. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó de reposo. En otras palabras, el Señor le está diciendo que esta era la señal por creación y también por redención. No me voy ahora a poner a explicar eso para poder avanzar. Pero cuando nosotros leemos allí, en el libro de Daniel, el capítulo 11, donde nos dice, del Dios de sus padres no harán caso, en verdad lo que está diciendo es, no harán caso de la palabra de ese Dios que le dio a los padres, del pacto que hizo con ellos. No harán caso de ninguno de los mandamientos. Aquí se está describiendo completamente, sencillamente, a un poder que iba a poner ídolos, que iba a poner a imágenes, que iba a mandar a la gente a adorarlo, que iba a mandar a la gente a adorar a esas imágenes, porque si no, no se podían allegar a Dios. Aquí está describiendo completamente a un poder que iba a decir que el santo sábado de Dios había que abolirlo, porque él mismo lo abolió. Él se tomó esa facultad. Aquí está describiendo a un poder. Y saben, ese poder no va a tener su fin, porque todo lo que no esté anclado en la roca eterna, como cantamos ahorita, que es Cristo Jesús, será removido cuando venga el zarandeo y la gran apostasía. La apostasía final. Miren, hermano, versículo 37, seguimos. Del Dios de sus padres, Daniel 11. No harán caso, no hace ningún caso del Dios de sus padres, ni del amor de las mujeres respetarán, ni respetarán a Dios alguno. No van a respetar a ningún Dios. Obviamente, si no respetan al Dios del Padre, a ningún Dios respetan a esa gente. Ni del amor de las mujeres. Aquí no está describiendo algo que cuando los historiadores se ponen y leen esta profecía dicen, Dios demasiado grande. ¿Sabe lo que es Dios desde tantos años? Mira, ¿ustedes saben cuántos años tiene aproximadamente cuando Daniel escribió esto? Esto lleva más de 2500 años esto, hermano. Y más de 1000 años desde que se cumpliera esa profecía, ya Dios lo había dicho. Ni del amor de las mujeres, ni respetarán a Dios alguno. Aquí está hablando del celibato sacerdotal. En el 1079, como lo dimos los otros días, el sábado cuando dimos la tabla. En el año 1079 se puso el celibato sacerdotal. Los sacerdotes, como son un tipo de Cristo, no se pueden casar. Porque él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y como Cristo no se casó, tampoco los sacerdotes pueden casarse. Pero sí se dan muchos escándalos dentro del templo del Vaticano con respecto a embarazos de monjas y los niños que se sacan y todo lo que hacen con los niños. Inclusive los sacrificios lo hacen de las misas secretos abajo. Yo tengo video y todo acerca de eso. Y el que estaba pasando el video por poco se muere porque empezaron a perseguirlo. Aquí se está hablando del celibato sacerdotal. Ya Dios lo había profetizado. Y fíjense si es el mismo espíritu que el Señor dijo. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Timoteo 4, Primera de Timoteo 4, versículo 1 al 3, dice: pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Y qué es lo que dice? Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿En qué tiempo?
En el tiempo final, amén. Estamos en lo mismo, en el mismo caso. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y a veces son los demonios directamente. El demonio, es más, él habla con un espíritu, el Papa, y los sacerdotes también. Yo tengo citas que son sorprendentes sobre eso. Si me pongo aquí no, el tiempo se va. Vamos a adelantar. Por la hipocresía de mentiroso, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. A Dios no se le escapa nada. Y mandarán a tenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Cosa que pueden comer solamente la clase sacerdotal, que no pueden comer los otros. Y aquí esto lo cogen mucho para decir, no, los adventistas dicen que no se puede comer carne de cerdo. Pero aquí no está hablando de nada de eso. Y cuando alguien le saca esta cita, usted le dice, pero mire, lea bien el versículo que está diciendo, alimento que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes. ¿Cuáles fueron los alimentos que Dios creó en el Edén que se pueden comer? Yo no veo que Dios hizo al hombre y le dijo, puedes comer del cerdo. Pero ese es un caso. Vamos a seguir. Dios ha dicho de antemano que iban a prohibir ¿qué cosa? Casarse. Esto es para que no se nos vaya muchos detalles con respecto a algunas cosas. Versículo 37 donde está, ni respetarán a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Y ya lo acabamos de ver ahora mismo en el capítulo 8 de Daniel y versículos 10 y 11, donde dice que el cuerno pequeño se engrandecería y hablaría palabra contra el Altísimo. Vamos adelantando. Versículo 38. Mas honrará en su lugar al Dios Mausín de las fortalezas. Es la palabra originalmente en hebreo, Mausín o Maos. Pueden buscarlo en el interlineal. Está hablando ahí de fuerzas, al Dios de la fortaleza. Y nos sigue diciendo, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro, plata, con piedra preciosa y con cosas de gran precio. ¿Por qué nos dice aquí que lo va a honrar con cosas de gran precio? Un poquitico más abajo, hablando de Constantino, en el versículo 28, miren lo que nos dice. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Desde los días de Constantino ya estaba haciendo su voluntad, pero se estaba ya enriqueciendo este poder que pronto iba a ser implantado. Y eso de que habla allí en el versículo 38, cosas de gran precio, son las riquezas de las cuales se iba haciendo, y eso vamos a verlo ahora. Pero nos dice allí, honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. ¿Por qué el Dios de la fortaleza? Versículo 7 y versículo 31 también. Vamos a ver. Nos dice en el versículo 7 allí. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono. Vendrá con ejército. Aquí nos está describiendo a uno de los pobres que venía con un ejército, que venía con fuerza, con fortaleza. Así como Apocalipsis 19, que viene con fuerza contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos su arbitrio y predominará. Y aquí no está hablando de cuando, ¿se acuerdan? El combate entre Egipto y Asiria contra el rey del norte, ¿se acuerdan? La fortaleza, pero aquí en el capítulo 38 dice, honrará a ese Dios. En el versículo 31, cuando habla que se levantarán tropas de su parte, que profanarán el santuario y la fortaleza, nos está describiendo al mismo sistema de Roma papal que iba a surgir, ¿con qué cosa? Con tropas, con fuerza y con brazos, que es la palabra que se da aquí en el libro de Daniel, en el versículo 31, en el hebreo. Se levantará con brazos, con mucho poder, pero dicen que lo que iban a honrar era ¿qué cosa? A la fortaleza. En otras palabras, la religión se iba a mezclar con el Estado de tal manera, el hierro y el barro, de tal manera que lo único que iban a ver era ¿qué cosa? La política, la fortaleza para lograr sus propios fines. Por eso es que nosotros cuando miramos Apocalipsis 17 vemos a una mujer que está sentada sobre una bestia escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y las 7 cabezas significa todos los imperios y los 10 cuernos significa que tiene mucho poder esos imperios. Pero si la mujer está sentada sobre la bestia, nos está describiendo claramente que la mujer
que es el poder de la iglesia, está dominando por el poder de la iglesia los poderes civiles. ¿Quién lleva a la bestia? ¿O quién lleva a la mujer? ¿Cómo podemos decir? ¿La bestia lleva a la mujer o la mujer lleva a la bestia? La mujer está sentada sobre la bestia y la bestia lleva a la mujer. Pero ¿sabes que la bestia no se puede mover si la mujer no la dirige? ¿Quién es el jinete? ¿Quién dirige, el jinete o el caballo? Dirige el jinete, hermano. Y la religión promueve con sus fines lo que ella quiere hacer. Ella utiliza los poderes civiles ¿para qué cosa? Para atacar. Ella tiene, en otras palabras, hermano, el control del mundo entero. Por eso es que nos dice el versículo 38, honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. ¿Ya está claro ya? A la fortaleza era lo que iba a honrar. Dios que sus padres no conocieron porque tenían al Dios eterno y andaban por la fe, no por sus propias obras. No honrará, dice, lo honrará con oro y plata, con piedra preciosa y con cosas de gran precio. Él lo compra para que ellos le den. Amén, gloria a Dios. ¿Lo qué cosa? Lo compra. Ustedes pueden ver toda esa descripción en Isaías, no se lo voy a leer porque un poquitico largo, pero todos esos dioses, ¿a quién honrará con oro, plata? ¿Verdad? En Isaías 44, desde el 9 hasta el versículo, le voy a dar ahora hasta qué versículo para que lo copien correctamente y lo estudien en su casa. Isaías 44, desde el versículo 9 hasta el versículo 19. Insensatez de la idolatría, y ahí nos habla de los palos, de piedra, la gente que hacen ese tipo de dioses y se cortan un leño, con una parte del leño asan un trozo de pescado, ¿no? Y con eso se lo comen, con otra parte del leño se dan calor, con otra parte hacen otra cosa y con otra parte hacen un dios y adoran a ese dios y dicen que ese es su dios. Ay, pero qué insensatez de ellos, y el Señor habla de todo eso y dice, semejante a ellos son los que los hacen. Desde el 9 hasta el 19. Le estoy dando ahí para que puedan. Ajá. Ahora, nos dice, versículo 38, los honrará con oro, con plata, con piedra preciosa y con cosas de gran precio. Aquí está escribiendo un poder muy grande, un poder atractivo y que va a tener todas estas características. Si vamos a Apocalipsis 17 y vemos el versículo 4, nos damos cuenta de qué poder se está hablando. 17, condenación de la gran ramera, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedra preciosa, de perla, que tenía en su mano un cáliz lleno de abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Está describiendo exactamente el mismo versículo 38 que acabamos de leer en Daniel 11, hablando de la gran ramera. Además, nosotros somos ahora partícipes de eso, nosotros lo estamos viendo. El Señor nos lo ha mostrado. Y dice, y en su frente tiene escrito un nombre, Babilonia la grande, madre de la ramera y de las abominaciones de toda la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos mártires de Jesús. Cuando él la vio, no pudo más del asombro. Pero yo le voy a leer ahora un detalle. Vamos a leer un detalle, aunque sea acerca de eso. En el libro Conflicto de los Siglos, página 432, miren lo que nos dice acerca de esto, para que no nos quede lugar a duda. 432. La mujer de Apocalipsis 17 está descrita como con vestiduras de púrpura, escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, teniendo en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, es decir, la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un misterio, lo que acabamos de leer ahora, Babilonia la grande, madre de la ramera. Vi a aquella mujer ebria de la sangre de los santos. Se declara además que Babilonia es aquella ciudad la cual tiene el imperio sobre los reyes de la tierra, tiene dominio, lo que estamos hablando ahora mismo. Apocalipsis 17, 4, 6 y versículo 18. La potencia que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad es, sin lugar a duda, Roma papal.
Yo digo amén, porque si el Espíritu Precioso lo confirma mucho más, lo creo. Porque muchos se están matando hoy por hoy, rompiéndose la cabeza. ¿Quién es esa mujer? ¿De qué poder está hablando? Y cuando aquellos están buscando por allá, el Señor dice, es aquí. Y fíjense, nosotros lo hemos descubierto con la Biblia nada más, pero para eso son los testimonios. Porque si nosotros no usamos la Biblia, el Señor ha dado testimonio para aclarecer un poquitico más. Ahora mira lo que dice, que le digo, que cuando lleguemos al tiempo de fin tenemos que utilizar los testimonios, yo creo que más que la Biblia. Miren lo que dice aquí. La púrpura y la escarlata y el oro y la piedra preciosa, lo que estamos mirando aquí ahora, y la perla, describen como a vivo la magnificencia y la pompa más que reales de que hacia Gala, voy a volver atrás porque esto está aquí un poquito distorsionado, por eso no puedo ver bien. Como a lo vivo, están describiendo como a vivo la magnificencia y la pompa más que reales de que hacia Gala, la arrogante sede de Roma. Es decir, que se está hablando directamente, describe no a otro poder, sino a la sede de Roma. Y de ninguna otra potencia se podría decir con más propiedad que esta, que está embriagada de la sangre de los santos. Que de aquella iglesia que ha perseguido tan cruelmente a los discípulos de Cristo, se acusa además a Babilonia de haber tenido relaciones ilícitas con los reyes de la tierra por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos. La iglesia judía se transformó en ramera. Ella era la esposa de Cristo antes, pero se hizo ramera. Y si le leo lo que dice Jeremías, que el Señor le dedica ese capítulo completo a Jeremías y a Ezequiel, de la traición que hizo esta mujer con él. Miren, hay un capítulo hasta que lo describe de una manera tremenda, hermano. Ustedes pueden leer, ahora no recuerdo, creo que es el capítulo 23, pero no se lo voy a dar ahora, se lo doy después. Está escribiendo a una mujer, dice, y yo te encontré, estabas acabadita de nacer con el ombligo, te corté el ombligo, te sequé la sangre, te hice de todo, te di la vida, te hice crecer, después te hice mía, te hice mi mujer, hablando a Jehová con ella, después me pegaste los cuernos. En otras palabras, ahorita diciendo, yo no sé si ustedes lo han leído, pero es tremendo lo que describe Jehová ahí. Miren, hermano, y es tremendo lo que eso significa también. Era esta mujer lo que se viene hablando. La palabra de Dios es viva y eficaz. Tenlo por cierto. Es más cortante que toda espada de dos filos, hermano. Y cuando penetra, ¡ay! Entra hasta el alma, la coyuntura, los tuétanos, los huesos, donde quiera. Diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón, como nos dice su palabra. Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo en los poderes mundanos. Por consiguiente, recibe la misma condenación. Es merecida. La ira de Dios viene ¿sobre quién? Sobre la ramera. ¿Y saben qué? Cuando ustedes van a Apocalipsis 18, se pueden dar cuenta, oye, mire, es grande. El Señor dice al final que todos los pecados de la tierra entera van a caer sobre ella, porque ella es la culpable de todo lo malo que ha pasado en la tierra. Oye, está tremendo. Es como si fuese una copia exacta de lo mismo que ha hecho Satanás. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, él dice del enemigo que va a sacar fuego de en medio de él, y fuego va a salir de Babilonia también, lo dice el capítulo 18. Es tremendo, mi hermano. Vamos al capítulo 11, que seguimos ahí. Estamos ya, vamos para el siglo 39, vamos a adelantar. Si no, no podemos llegar. Daniel 11, 39. ¿Qué dice el 39? Con un Dios ajeno se hará de la fortaleza más inexpugnable. ¿Qué significa la fortaleza más inexpugnable? Fortaleza que nadie puede derribar. ¿Y con qué lo va a hacer? Con un Dios, ¿qué cosa? Con un Dios ajeno. Sigue diciendo, y colmará de honores a los que le conozcan, y por precio repartirá las tierras. Usted sabe que lo que está describiendo Dios ahí de este poder, cuando dice que se hará de la fortaleza, fíjese cómo dice, se hará de la fortaleza más inexpugnable con un Dios. ¿Ustedes se acuerdan de la tablita que le di el otro día? Aquí está hablando, mi hermano, de la adoración de las imágenes, de la adoración de la cruz y de la adoración de las reliquias que se dio en el 786 después de Cristo, que ellos lo pusieron como una tradición, y a través de las indulgencias y por lo del infierno, ¿se acuerdan?
A través de todo esto, hermano, unión, iglesia y Estado, por un Dios se hará de fortaleza. Y la más inexpugnable. ¿A qué está hablando? Está escribiendo directamente la cuarta bestia de Daniel 7 y los pies, no las piernas, sino los pies, el hierro y el barro cocido, hermano. Política y religión, nuevamente el Señor da mucha más luz, mucha más luz. Y yo se lo dije, cada vez que íbamos avanzando en el estudio de las profecías de capítulo 7 y 8 y 9, y cuando llegáramos al capítulo 11, el Señor iba a ampliar el panorama de una manera que nosotros íbamos a decir, pero Señor, ya nos hace falta más. Pero el Señor nos da todo esto porque nosotros somos sus hijos amados. Y Él quiere que nosotros no seamos nunca engañados. Y a los que Dios le da estas verdades, el Señor también le da su espíritu para que puedan cumplir su voluntad y para que puedan ir a proclamarlas a otros. ¿Saben que cuando nos dice allí, con un Dios ajeno se hará de fortaleza, nos está hablando allí de las indulgencias, como le dije, que las indulgencias fueron en el 1190, en el año 1190, se pusieron las indulgencias y saben que se ponían a repartir tierra, se ponían a repartir, y ustedes saben, déjame ver que lo tengo escrito por aquí, ustedes saben acerca de las timonias, ¿saben? Nunca han oído hablar sobre esto. Esta palabra se le da a los que vendían, que eran ellos mismos, la Iglesia Católica, vendían parroquias al que más dinero tenía. Por eso el versículo abajo, miren lo que dice: con un Dios ajeno se harán de la fortaleza más inexpugnable y colmará de honores a los que reconozcan esto. Le va a dar no, yo te voy a dar esto por aquello. Ustedes no se dan cuenta por ahí que hay personas que tienen una sillita de rueda que dice atrás, la iglesia, y la iglesia reparte cosas a los que los reconocen también de honores. Y el Estado hace así, se encarga de repartir. Cuando un Estado está con ella reparte y da lo que quiere. Todo esto estaba profetizado. Ella es la que reparte tierra y hace lo que quiere. Ustedes se acuerdan, hermano, cuando salió Cristóbal Colón, que se dice que salió por España. Realmente Cristóbal Colón salió, el territorio por donde él salió fue por Portugal. Porque el Papa trazó una línea imaginaria y dijo, de esta línea para arriba es España y de esta línea para abajo es Portugal. Y él es que reparte y él es que quita rey y pone el rey. Y cuando la gente dice, pero bueno, ¿qué ejército tendrá el Papa más mayor que los Estados Unidos o que Rusia o que las grandes potencias mundiales, China y Japón? ¿Qué ejército tendrá el Papa en un lugar tan chiquitico que solo tiene medio kilómetro a la redonda? No puede ser. El problema es que donde quiera que el Papa va y le aceptan, él tiene todos los ejércitos, todas las bombas nucleares, todo está a su disposición porque todos son de él, porque todos los que de ahora lo reconocen a él como Dios. ¿Y saben qué? El mundo entero está en sus manos. Todo el ejército del mundo es de él. Las timonias eran las parroquias que le vendían al que más dinero tenía. Se vendían tierras, porciones de tierra. Y lo que le dije ahora mismo sobre la línea entre Portugal, exactamente. Hemos llegado hasta el versículo 39, que iba a entrar en el versículo 40, pero le voy a dar un poquitico más de detalle para que se ponga esto bueno ahora. Sí, amén. Nos dice que se ensoberbecería, que hablaría palabra contra el Altísimo. Se engrandecerá sobre todo, Dios dice aquí. Hará su voluntad, hablará maravilla y prosperará. Pero tiene un límite esto. ¿Se cumplió en verdad esto, hermano? Hemos visto la evidencia en su palabra, perdón. Pero lo podemos ver ahora por confesiones católicas. ¿Lo podemos ver? Vamos a verlo y vamos a ver. Sí, tenemos que verlo, porque si no, no podemos aprender. Ellos mismos lo han dicho. Sí que tenemos que ver eso. Estando los representantes protestantes en el concilio Vaticano II, el Papa, sí, hermano, Juan 23, que todo el poder que la tiene lo dio en Estados Unidos, porque si en Estados Unidos no tiene, no tiene más gracia. Estados Unidos no tiene poder, construyeron
Eso tenemos que hablarlo un poquitico más adelante cuando hablemos del versículo 40. Eso está en Apocalipsis 13. Amén, gloria a Dios. Vamos en nombre del Señor. Juan 23 dijo lo siguiente. Sí. El Papa. En el Concilio Vaticano II. Sí, el Papa Juan 23. Sí, Juan Pablo II. Ellos se ponen esos títulos. Benedicto XVI y ahora Francisco I. Queridos hijos e hijas, vuestra madre delante de todos los representantes de la tierra y de los representantes religiosos, vuestra madre os invita a regresar a casa. Pablo VI dijo lo siguiente: la Iglesia Católica los quiere tratar a ustedes como una madre afectuosa. Pero ahora lo más fuerte es lo que dicen los propios papas y lo que dicen los teólogos católicos. Lo que dice la propia iglesia del Papa. Porque dice que hablaría palabra contra el Altísimo y se engrandecería sobre todo lo que es Dios. Miren, hermanos, si hay citas fuertes, son las que le voy a leer ahora. Vamos a ver si podemos llegar a la de los sacerdotes. Así que vamos a abrir bien el entendimiento. En el Acta Conciliorum, tomo 9, página 1951, en la sección 4, en la cuarta sección del Concilio de Letrán, mire lo que dice. Y era dirigido al Papa. Oh, Padre Santísimo, tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro médico, tú eres nuestro director, tú eres nuestro labrador, finalmente tú eres nuestro Dios aquí en la tierra. En Pompa Biblioteca, tomo 6, página 26, de Lucio Ferraris. Yo sé, por ahí hay citas que nosotros tenemos. Este es un teólogo de la Iglesia Católica, pero está ahí en Pompa Biblioteca, tomo 6. Ustedes pueden apuntar y lo pueden buscar. Eso está en los archivos de la Iglesia Católica, en las iglesias católicas. Dice: el Papa es Dios. ¿No se engrandecería sobre Dios? El Papa es Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, principal, Rey de reyes y Señor de señores, que tiene la plenitud de poder, a quien Dios el Omnipotente ha confiado no solo la dirección de lo terreno, sino también del reino celestial. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar, abolir, interpretar y aún cambiar hasta las leyes divinas. Hasta las leyes divinas. Es decir, exactamente, todavía no hemos tocado el espíritu de profecía con respecto a esto. La propia historia, los propios archivos, la propia tradición, lo que han inventado los hombres y no Dios, nos están confirmando perfectamente todo el estudio que hemos visto en este día. Fíjense, la sierva del Señor dice que esto, desde el versículo 31 hasta el versículo 36, se iba a cumplir nuevamente en el tiempo final. Todas estas cosas que hemos visto, lo que vimos el martes, lo que vimos el sábado y parte de lo que vimos hoy también, pero se está confirmando. Le voy a dar un poquitico más para que vean que esto se llama blasfemia. En la Enciclopedia Católica, tomo 3, página 139, dice lo siguiente. Yo le voy a dar la otra porque esta cita está un poco larga. En el Catecismo de New York, la página 1, dice: el Papa ocupa el lugar de Cristo en la tierra. Él es el verdadero vicario de Cristo, la cabeza de la iglesia entera, es decir, de toda la iglesia. Él es la cabeza, cuando en el libro de Pedro nos dice lo contrario. Y Él es el Padre y Maestro de todos los cristianos. Él es el gobernante absoluto. Él es el fundador de los dogmas. Él es Dios.
En la Enciclopedia Católica, tomo 3, página 139. Ahora sí se lo voy a leer. Dice lo siguiente. El Papa. Esta cita está fuerte, hermano. Esta que voy a leer ahora. Es de tan grande dignidad y ensalzado. Yo creo que te hice un poquitico más que tú tienes ahí. Porque aquí yo sí lo cogí completo. Que no es un simple hombre, sino como si fuese Dios. Sino que es como si fuese Dios. El vicario de Dios. El Papa es de dignidad tan sublime y tan suprema que, hablando con propiedad, no ha sido establecido en algún grado de dignidad, sino más bien ha sido colocado en la misma cúspide de todas las dignidades. El Papa es llamado Santísimo porque se presume que legítimamente lo es. Solo Él es santo y no otro. Solo el Papa merece ser llamado Santísimo porque únicamente Él es el vicario, representante de Cristo en la tierra, manantial, fuente, plenitud de toda santidad. Él, el Papa, es el monarca divino, el emperador supremo, rey de reyes, señor de señores. De allí que el Papa lleva una corona triple. Se llama la tiara papal. Allí vamos a llegar. Dice el vicario Philip, representante de la tierra. Esa corona triple, aquí está en la misma cita. Enciclopedia Católica, tomo 3, página 139. Hermano, ustedes pueden ir allí, pueden buscarlo. En internet llegan más rápido. Si van a internet, llegan un poquitico más rápido. No tienen ni siquiera que ir a una biblioteca católica. Esa corona triple, como rey del cielo, como rey de la tierra y como rey de las inferiores, de las regiones inferiores. Además, la superioridad y el poder del pontífice romano no se refieren solo a las cosas celestiales y a las terrenas y a las que están debajo de la tierra, sino que llegan sobre los ángeles aún, pues Él es mayor que todos ellos, de manera que si se pudiera dar el caso de que algunos de los ángeles errasen en la fe o pensasen en forma contraria a la fe, podrían ser los ángeles juzgados y excomulgados por el Papa. Mira, ¿sabes quién es que está con esto? ¿Quién es que está ahí? El diablo. El diablo que está dando todo eso. Este no sabe por qué eso es el diablo que está dando. Y todavía no se acaba la cita. Sigue diciendo. Sigue diciendo, punto, la cita. El Papa tiene tan grande dignidad y tan grande poder que forman uno con Cristo el mismo tribunal. El Papa es uno con Dios como Dios en la tierra. Donde único se puede oír eso que es lo católico, porque nadie más se va a atrever a educar una cosa como No se le espera, ¿eh? Exactamente. Ay, Señor, esto está grave. Ustedes saben que es bueno que pase eso, porque la profecía se tiene. alabado sea el nombre del Señor. Todo lo que el Señor dijo, así ha de ser. Amén. Usted sabe que a los sacerdotes, como le dije ahorita, cuando se ordena a un sacerdote se le dice, tú eres, en latín también, en el idioma que tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y se le dice literalmente, ahora no recuerdo la palabra en latín, pero se le dice, tú eres otro Cristo. Tú eres otro Cristo. Esas palabras están ahí en el libro de San Alfonso Gregorio. El Feast Day es ya lo que lleva el vicario de Cristo. Estamos hablando aquí de todos los sacerdotes, pero dice que ellos también llegan a ser otro Cristo. No nos dice ahí en el capítulo 11, versículo 36, y de todo lo que estamos nosotros leyendo aquí,
que se ensalzaría sobre Dios, se engrandecería sobre todo lo que es Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4, versículo 8 también, el misterio de iniquidad, el hombre de pecado, capítulo 8 de Daniel, Apocalipsis 13, pues donde quiera. Míralo aquí, hermano, cumpliéndose todo delante de nuestros ojos. Tú eres otro Cristo en esta tierra y son todos los sacerdotes. Es grande lo que vamos a ver aquí también ahora. Este hombre, San Alfonso Gregorio, está canonizado, es uno de los canonizados, un santo de la Iglesia Católica, y él escribió un libro que habla sobre los deberes sacerdotales. Se llama así, los deberes sacerdotales. La primera cita la encontramos en la página 17. Se puede decir, en cierto sentido, que el sacerdote es creador de su creador. Es fuerte, le estoy diciendo lo que vamos a ver en esta noche. El sacerdote es, ¿qué cosa? Creador de su creador. A veces esa blasfemia lo que me dan es deseo de vomitar. Pues cuando pronuncia las palabras de consagración, él crea, por así decirlo, a Jesús en el sacramento, dándole una existencia sacramental. Ahora miren lo que dice. Oh, feliz oficio del sacerdote. El que me creó a mí, me dio el poder para crearlo a él. Y el que me creó a mí, es creado por mí. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo se hace esto? Cuando están haciendo el sacramento. Hablará maravillas. Hablará blasfemia por Apocalipsis y en capítulo 7 también. Hablará palabra contra el Altísimo. Por eso es que no dice el versículo 8 del capítulo 7 que tiene grande boca. No lo dice claramente. Y hablaría cosas grandes. Miren, hermano, yo le voy a decir algo, le voy a dar un detalle. En la Biblia no hay un solo versículo que esté escrito por gusto. Y más que un versículo, no hay una sola palabrita de esos versículos que no haya sido inspirada por Dios y que sea con un propósito mayor de que nosotros veamos. Miren lo que dice a continuación. En la página 34 a la 36, en este mismo libro. El perdón de un solo pecado requiere toda la omnipotencia de Dios, pero lo que solo Dios puede hacer por medio de su omnipotencia, lo puede hacer también el sacerdote cuando dice, ego te absolvo. Ego te absolvo significa yo te perdono. En verdad, no es exagerado decir que en virtud de su supremo oficio, los sacerdotes son otros tantos Cristo en la tierra. Si esa le pareció fuerte, la que le voy a leer ahora está un poquitico más fuerte. En la página 26 y 27 del mismo libro, esto está guardado en los archivos. En la palabra 26 y 27 dice: nos maravillamos con gran admiración cuando nos damos cuenta que al pronunciar el sacerdote las palabras o que corus sus neu, que significa este es mi cuerpo, Jesús le obedece al sacerdote. Dios mismo desciende del altar y viene. Cuantas veces lo llames, tan a menudo lo llames, a los seres humanos, Él viene. Aun cuando estos, lo que se está poniendo aquí es la autoridad de la iglesia por encima de la palabra de Dios. Acuérdense que ella lo dice, pero no para que otros la cojan, sino siempre para poner a la autoridad de la iglesia, de la palabra, de todo esto que está escrito en los archivos, que son las tradiciones. Nosotros lo vemos como tradición, como lo dijo Cristo, pero ellos no lo ven así, sino que ellos lo ven como que la iglesia tiene autoridad y que el Papa es la autoridad, ¿entiendes? Por eso ellos lo dicen y lo dejan todo, pero Dios lo permite para que nosotros conozcamos. Dice, cuantas veces los llame, cuando a menudo los llame, a los seres humanos Él viene. Aun cuando estos sean sus enemigos,
y después de haber venido, Él permanece completamente a su disposición de ellos, a la disposición de ellos para que los mueva como les plazca de un sitio a otro. Está hablando aquí de Cristo, hermano. Que el Papa puede, los sacerdotes, lo puede, para que los mueva de un sitio a otro. Si ellos quieren, pueden encerrarlos en el templo o colocarlos sobre el altar y sacarlos de la iglesia. Si desean, pueden comer su carne y dar su carne como alimento a otros. Y ya yo le di la página. En la página 30 del mismo libro, y se me está acabando el tiempo, dice: así, pónganle ojo a esta cita, mi hermano. Así es que el sacerdote puede ser llamado creador de su creador, como lo vimos ahorita allí. Ahora le van a decir cómo es que él puede ser llamado creador de su creador. Pues cuando pronuncia las palabras de consagración, él crea, por así decirlo, a Jesús en el sacramento, dándole una existencia sacramental, presentándole como una víctima para ser ofrecido al Padre eterno. Ahora escuchen bien esto. Así como fue suficientemente que en la creación, o sea, que Dios creó por la palabra, que Dios dijera, sea hecho y fue hecho, así como Dios en la creación dijo, sea hecho y fue hecho, Él habló y existió, así también es suficiente que el sacerdote diga, o que corsuneo, así la palabra ya no es pan, sino es hecho el cuerpo literal de Cristo. Es decir, que el sacerdote, como Dios creó por la palabra, así cuando él pronuncia la palabra, el pan se convierte directamente en el cuerpo de Cristo. Y para gloria de Dios, hemos visto nosotros aquí en el estudio del sábado cómo fue que el sacrificio, el continuo, fue echado por tierra. Y no era el continuo sacrificio, sino que era todo el continuo. Dice que ese pan es hecho el cuerpo de Cristo, pues la transustanciación del pan exige tanto el poder como el de la creación del Creador. Es decir, que ¿saben qué es lo que es la transustanciación? Yo le expliqué qué es lo que era la transustanciación, y es cuando pronuncia la palabra, Cristo se convierte literalmente, el pan toma el cuerpo de Cristo, simbólicamente para ellos, pero dicen que es Cristo literalmente allí, y cuando lo comen, ellos están matando literalmente a Cristo Jesús. En la transustanciación, el pan exige tanto el poder de la creación. Es decir, de esta manera el sacerdote se convierte en el creador de su creador y también en el redentor, porque ellos comen al mismo creador. Son muchas más las citas, hermano. Nosotros no podemos ni siquiera preparar ni el apoyo de la Iglesia Católica, ni el apoyo. Son muchas más las citas. No voy a poder tocar el versículo 40, ya no nos queda tiempo. Pero ¿saben qué? Vamos a terminar porque ya son las 25 ya. Yo creo que fue bueno el estudio de hoy. Yo creo que el Señor nos mostró mucho. Yo creo que ahora va a ser un poquitico más fácil poder entender el versículo que dice: pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carro, con gente de a caballo y muchas naves, y se engrandecerá por las tierras e inundará y pasará. Mano, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el himno 178. Revestido de luz inmortal, y los lleva consigo al cielo, los corona y palma le dan, y entonces disfrutan sin verlo la presencia de Dios Jehová. Y entonces disfrutan sin miedo la presencia de Dios Jehová. Los impíos de miedo
perecen al ver al Señor, mas los justos la mano levantan hacia Cristo su buen Redentor, contemplando sus gratos fulgores, le aclaman con fervida voz, Rey de reyes, Señor de señores, mil hosanas al Hijo de Dios. Rey de reyes, Señor de señores, mil hosanas al Hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a postrar nuestra rodilla. Señor, en esta hora alabamos tu nombre porque sabemos que tú hoy nos has hablado. Pero queremos, Señor, que tú nos sigas hablando en este capítulo 11. Aquí hay cosas fuertes. Aquí hay cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos, Señor, por lo cual queremos ser enseñados por ti. Padre, tú dices que todas las escenas, Señor, de este capítulo 11 están hoy en proceso de cumplimiento. Por eso queremos ver, Señor, lo que muy pronto viene sobre la tierra y qué nosotros tenemos que hacer. Bendícenos con tu bendición. Danos de tu espíritu, Señor. Acompáñanos en nuestros hogares y queremos que tú siempre nos fortalezcas, Señor. Anímanos siempre, Señor, y ayúdanos a llevar tu mensaje, Señor, a todas partes del mundo. Pedimos, Señor, que bendiga a todos tus hijos donde quiera que estén. Que sea con aquellos, Señor, que nosotros amamos, Señor. Y queremos ver en el reino de los cielos. Sé con nuestros hermanos que no pudieron venir en este día. Te lo pedimos, te lo suplicamos y te agradecemos mucho en el nombre de Jesús todo. Amén.